Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Ahí estaremos desarrollando este hermoso tema, una vida en la santidad del Espíritu. Si lo tiene, dice amén. Lo seguimos con la vista y la palabra del Señor se lee. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga esta mañana con su palabra. Quiero decirles, amados hermanos, que la salvación nuestra está ligada, está unida a la santificación. En otras palabras, nadie que no sea salvo no puede llevar una vida de santidad. Y nadie que diga, ¿verdad?, que es creyente y no muestre una vida de santidad, hay un problema ahí de una salvación conforme a la palabra del Señor. Salvación y santificación van de la mano, como dice Pablo ahí, que fuimos escogidos mediante santificación del Espíritu para obedecer a la verdad. Cristo nos salva con su sangre, y en ese instante el Espíritu Santo opera la santificación del creyente, de tal manera que Cristo y el Espíritu operan el nuevo nacimiento que nosotros hemos tenido. Vaya conmigo a otro versículo para verlo más claro, 1 Pedro 1:2. Ahí podemos ver qué significa no solamente ser salvo, sino santificado, que luego estaremos explicándolo más. Pero vea conmigo esa relación. No puede haber santidad sin salvación, y el que es salvo tiene que vivir en santidad. 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia. Observe bien esa palabra, que no es presencia, es presciencia, es decir, ciencia previa, conocimiento anticipado significa. O sea que Dios nos escogió desde antes que nosotros naciéramos. ¿Cuántos alaban su nombre? Elegidos según la presciencia de Dios Padre, ¿en qué? En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Se da cuenta que siempre va de la mano salvación por la sangre de Cristo con santificación del Espíritu. Van de la mano. Yo quiero que usted vaya tomando ese hilo desde el comienzo, porque nadie que ha sido rociado con la sangre de Cristo no puede vivir, no puede demostrar, no puede decir que no puede vivir una vida de santificación. Entonces digo dos cosas esta mañana. La santificación del Espíritu es un estado que nos lleva a nosotros a vivir una vida de obediencia a Dios. Desde el instante de la salvación, desde el instante que la sangre de Cristo nos lava, nos da la libertad, la capacidad de agradar y llevar una vida obediente al Señor. Sin embargo, aunque la salvación es un instante, la santificación es un proceso de toda la vida. Nos cuesta vivir en santidad, ¿sí o no? Es lo que más cuesta. La salvación es un milagro instantáneo. Desde el momento que el hombre abre su boca y confiesa que Jesucristo el Señor, es salvo. Y si se muere en ese momento, va derecho al cielo. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero mientras estamos en esta tierra, estaremos luchando con aquello que se llama pecado. Y es ahí donde entra la fuerza santificadora del Espíritu para podernos ayudar. Y vamos caminando en un proceso de toda la vida de santificación de manera progresiva. Vamos aprendiendo a agradar a Dios y a dejar lo malo. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que santificado al instante de la salvación,
pero seguimos siendo santos como un fruto de nuestra salvación. Es decir, la vida de santidad la produce luego el estado de ser salvo y santificado. Es un fruto, véalo en Romanos 6:22. Por eso la Biblia a nosotros nos llama santos. Usted ha leído eso, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? Según la Escritura somos santos, pero eso se refiere al momento de la salvación, porque santo significa apartado, escogido para Dios y alejado del pecado. Pero nuestra vida tiene que dar luego el fruto de ser santo. O sea, que pareciera algo que no comprendamos, porque somos santos al momento de ser salvos, pero la Biblia me dice que yo debo ser santo luego. Romanos 6:22, óigalo bien y medítelo. Mas ahora, en este instante, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos saben eso? Ahora Cristo ha roto el pecado, las cadenas del pecado, y somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué viene después? Tenéis por vuestro fruto, mire, ¿qué cosa tenemos que dar fruto? La santificación y como fin la vida eterna. ¿Se da cuenta que ser santo es un fruto entonces? De ser salvo. Por eso le digo desde el comienzo, nadie puede ser santo sin ser salvo. Y no es posible que un creyente no sea santo y diga que es salvo. ¿Usted me está comprendiendo? Van de la mano. Dice que tenemos por fruto la santificación luego que hemos sido libertados del pecado. Este proceso que se vive, que se comienza con la salvación, se tiene que vivir todos los días. Y por eso le digo que es un proceso de todos los días difícil, de lucha. Porque vamos a ver un concepto claro esta mañana de que nosotros como tal somos pecadores. Aunque estemos en Cristo, somos pecadores. Por eso dice 1 Pedro 1:15, vaya ahí. Y hay un mandato de que toda persona que ha conocido a Dios, nacido de nuevo, tiene que buscar cómo vivir la santidad de Dios. Tiene que luchar por mantener esa vida que a Dios le agrada. 1 Pedro 1:15 y 16. Oigan lo que dice la Escritura. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es santo, hermano? El que nos llamó. ¿Quién es santo? Dios. Dios te llamó, Dios es santo. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y toda es toda, hermano. Toda manera de vivir. Incluye tus gustos, hasta tus hobbies, hasta tu manera en que te diviertes ahora, la manera en que te recreas, lo que lees, lo que ves, lo que haces, lo que hablas, lo que piensas. ¿Cuántos dicen amén? Toda manera de vivir está afectada, está impactada por la santificación del Espíritu. Pero tenemos que ver que el mandato está puesto por una razón. Seguimos siendo pecadores. Si no nos pidiera, no nos exigiera vivir santamente, porque en nosotros hay un problema que se llama pecado. Y por eso dice acá, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Sigo leyendo, verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien, creo que este es un punto clave, central, que toda persona debe entender. Hemos dicho en primer lugar, Dios es santo. Y que en segundo lugar, el hombre es pecador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora piense, el Dios santo quiere tener comunión con el hombre pecador. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo es posible que nosotros pecadores podamos tener comunión con un Dios santo? ¿Cómo es posible que nosotros, hombres, personas pecadoras, podamos llamarnos hijos de un Dios santo? ¿Cómo es posible que eso suceda? Por naturaleza, Dios es santo y no hay pecado en él. Por naturaleza, el hombre es pecador y hay pecado en él. Nuestra naturaleza es pecaminosa. En cualquier momento usted siente un deseo, un mal pensamiento, un comportamiento.
y de repente hasta puede actuar de manera contraria a la palabra de Dios, aún siendo creyente y conociendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que la persona pueda vivir una vida santa a pesar de ser pecador? A pesar de luchar con ese pecado que está dentro de nosotros y poder agradar a Dios, al Dios santo. Hermano, la Escritura nos enseña que la única manera en que el ser humano puede darse cuenta que es pecador cuando tiene un encuentro con Dios. O sea, hasta que el ser humano no tenga un encuentro con el Dios santo, hasta entonces no sabía cuán pecador era. Mientras usted no viene a Dios, usted cree que está bien lo que está haciendo. Usted se siente tranquilo. Y aún viniendo a la iglesia, si no has tenido un encuentro cercano con Dios, donde Dios se te ha manifestado y te ha hecho sentir la carga de tu pecado, podemos llevar religión y no tener salvación. ¿Cuántos saben eso? Porque entonces el hombre, el ser humano, no puede vivir una vida de santidad hasta que no descubra en un encuentro con Dios que tiene pecado y que solo Dios lo puede ayudar. Vea lo que dice aquí Lucas 5:8. Por eso le digo que es importante que esto que estamos hablando no lo hablaríamos si no hubiésemos tenido un encuentro con el Dios Santo. Y yo no me daría cuenta en este momento que yo estoy lleno de pecado y por eso estoy aquí buscando la misericordia de Dios. Lucas 5:8 fue el primer encuentro de Pedro con Jesús. Y mire la reacción de Pedro al encontrarse con Jesús. Y todos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, es el Dios Hijo Santo. Bendito el nombre del Señor. Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Se da cuenta del impacto cuando se te revela el Señor de verdad? Dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. ¿Por qué dice, hermano? Porque soy hombre pecador. ¿Quién puede llegar a esa revelación si no se encuentra con el Cristo bendito resucitado? Hasta que no encuentres un momento en que el Señor se te revele, tú no descubres el pecado que hay en ti. Y por eso Pedro en ese momento, al darse cuenta quién estaba ahí, que no era un hombre común y corriente, era el santo Hijo de Dios, él pudo ver todo su pecado, toda su vida manchada, negra, llena de pecado, y decir: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. En el momento que el hombre declara: te necesito porque soy pecador, está empezando el proceso de la santificación. ¿Cuántos alaban su nombre? En ese instante se está abriendo el camino para vivir una vida de santidad. Hasta en ese momento. Si tú vienes aquí esta mañana y decís: yo no tengo nada de qué arrepentirme, te hace falta un encuentro personal más con Dios. Yo tengo de qué arrepentirme todos los días. Todos tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos tenido ese encuentro con el Dios Santo. ¿Recuerdan Isaías capítulo 6? El llamado de Isaías. Dice que estaba en el templo y tuvo una visión de la gloria de Dios. Y cuando vio la gloria de Dios dijo: ay, Señor, yo estoy muerto porque he visto al Dios Santo. O sea, hasta que no tenemos ese encuentro verdadero y pasamos de ser una persona que ha oído de Dios, una persona que conoce algo de Dios, una persona que ha leído algo de Dios, hasta que no se manifieste a tu vida, no sabemos cuán pecadores somos y buscaremos la ayuda del Señor. ¿Cómo logramos mantener este mandato de ser santo? Aunque ya dijimos que nosotros empezamos con este momento, este encuentro crucial que nos ha ayudado a descubrir nuestra necesidad de Dios todos los días. Quiero decirte que a pesar de que hoy nos consideremos pecadores, pero que nosotros hemos experimentado esa gracia salvadora, esa manifestación salvadora en nuestra vida, hay en la Escritura pasos importantes que nos van a ayudar a entender que es posible vivir en santidad.
¿Cuántos alaban al Señor? Sí es posible. ¿Cómo es eso? Si mi naturaleza es pecaminosa. La Biblia dice desde Génesis capítulo 6, el hombre desde su juventud está inclinado al mal. O sea, desde que es un niño ya está pensando en hacer lo malo. Si no le enseñamos a un niño lo bueno, se desvía y se descarrila hacia lo malo, ¿sí o no? Tiene que ser instruido. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino. O sea, la instrucción de la palabra de Dios tiene que empezar desde temprano, porque nuestra naturaleza nos lleva por otro lado. Así es que en primer lugar, vamos a ir viendo los puntos. ¿Cómo un hombre pecador puede vivir una vida santa para ser hijo de un Dios santo? Un Padre Santo. Número uno, y creo que eso es lo que ya he tratado de decir y lo voy a poner en primer lugar, una vida en la santidad del Espíritu empieza cuando Cristo quita nuestro pecado. Oye bien eso. Nadie puede vivir una vida de santidad, es decir, una vida que rechace el pecado, que abandone el pecado, que viva conforme a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, si no ha habido un momento en su vida, un instante en que ha venido Jesucristo a tu vida y Él ha quitado, ha limpiado, ha borrado nuestros pecados. Nosotros creemos que la sangre de Cristo ha lavado todos nuestros pecados. Somos salvos por la sangre de Cristo. Y en ese instante operó la santificación en nosotros. Seguimos siendo pecadores, pero Cristo ya venció el poder del pecado. ¿Cuántos alaban su nombre? Y por eso es lo que nosotros oímos testimonios de todo tipo en las personas que han conocido a Dios. Que aunque eran personas que eran lo peor de la sociedad, cuando se encontraron con Dios, cuando Cristo los libertó del poder del pecado, esas personas verdaderamente vemos cómo tienen un cambio milagroso de una nueva vida, porque la Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El primer paso es que Cristo quite el pecado y el poder del pecado de nuestras vidas. Nadie lo puede hacer, hermano. Nadie. Ni mucha religión, ni mucha educación, ni mucho poder, ni muchas buenas obras, nada, hasta que nos sometamos a la sangre del Cordero. ¿Cuántos alaban su nombre? Oiga lo que dice Jeremías 2:22, un ejemplo de la tragedia de la humanidad, que no se dan cuenta que viven en pecado y están buscando la salvación en caminos equivocados, con acciones equivocadas. Mire lo que enseña el Antiguo Testamento sobre este error que sigue vigente hoy. ¿Qué dice Jeremías 2:22? Oiga qué duro es esta palabra. Aunque te laves con lejía, es decir, un jabón fuerte, yo no sé cómo se llamaría el jabón más fuerte para sacar manchas. Aunque te eches el cloro más fuertísimo sobre tu vida y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Wow. Delante del Dios Santo estoy lleno de pecado. Y no hay nada en este mundo, en esta tierra, que me pueda hacer limpio delante de Dios. Pero ha venido del cielo. La solución bajó un día en la cruz del Calvario. Jesús, el Hijo de Dios, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser limpios y libres del pecado. Bendito el nombre del Señor. San Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Pero termina diciendo: mas gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Dale aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor, por enviar a Jesús. Él es el único que ha deshecho el pecado y lo puede deshacer en este día. Cuando Juan Bautista vio a Jesús, dijo estas palabras en Juan 1:29. Y por eso decimos que no hay nada en este mundo, ni lo que inventen los hombres, ni una transfusión de sangre nueva, ni órganos nuevos que te pongan. Nada quita el pecado de nosotros. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús. ¿A quién vio Juan, hermano? Jesús.
Es lo que tienes que ver tú y yo esta mañana. ¿Cuándo dicen amén? No tenemos que ver nada ni nadie más. El día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Te queda claro esta mañana que solo hay una solución para quitar nuestro pecado? Y ese se llama el Cordero, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo el Señor. Desde el momento en que nosotros reconocemos a Jesús como Salvador y su sangre nos limpia de todo pecado, a partir de ese momento el pecado deja de tener poder sobre nosotros y nosotros tenemos poder sobre el pecado. Pero seguimos siendo pecadores. Por ahí lo voy a llevar, no se vaya perdiendo de esto. Y usted va a entender por qué estamos aquí. Y por qué tenemos que orar todos los días. Y por qué tenemos que leer la Biblia. Y por qué tenemos que reprender pensamientos, palabras, acciones. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero una cosa es importante: la sangre de Cristo ya está sobre nosotros. Así que lo primero es que Jesucristo quite el pecado de nosotros. Amén, hermano. El primer paso para poder vencer las cadenas, las ataduras, la cárcel del pecado, es que Cristo nos haga libre del pecado. En segundo lugar, para poder vivir una vida de santidad que agrade a Dios, después de que usted ha sentido la liberación, después que usted ha sentido, hermano, que Cristo lo hizo libre y lo ha lavado y se siente nuevo, nueva criatura, limpio delante de Dios, tenemos que llegar a un segundo paso. El creyente nacido de nuevo, liberado del pecado, debe, número 2, renunciar al pecado. ¿Cómo es eso? Pues Cristo hizo lo que yo no puedo hacer. Su sangre me limpió. Pero ahora eso me deja en libertad. Oiga bien esto: soy libre para renunciar al pecado o para volver al pecado. ¿Usted me comprendió? Esa es la libertad que Cristo nos ha dado ahora. Somos libres para decirle no al pecado o decir sí otra vez y caer nuevamente al pecado. ¿Usted me está comprendiendo? Somos libres. Porque tanta gente llega a Dios, se convierte, el Señor lo cambia y luego lo vemos otra vez perdido. Porque fue libre del pecado. Jesucristo lo libertó, pero su voluntad está intacta. Su libre albedrío sigue intacto. Y creemos que el ser humano tiene una decisión en su salvación ahí. Por eso el Señor dice: el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, la salvación está hecha para todo aquel que crea. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero vamos a este segundo punto. Yo ahora nacido de nuevo, usted ahora nacido de nuevo, debe vivir continuamente renunciando al pecado. Eso es lo que nos toca. Como creyente está diciendo: no, me están pidiendo que mienta, yo no puedo mentir más. Me están pidiendo que peque en esto, que haga esto, a esto Dios no le agrada. No, porque yo nací de nuevo y soy nueva criatura. O sea, le toca a usted ahora. Amén, hermanos. Ahora nos toca tomar decisiones que te van a permitir vivir en santidad o volver a caer en la esclavitud del pecado. Romanos 6. Romanos 6. Oiga bien, porque es importante aclarar esto. La gracia que te ha libertado del pecado no puede ser una excusa para que el creyente diga: ah, pues ni modo, soy débil y puedo hacer otra vez pecado. No. Romanos 6 dice así: ¿qué pues diremos? Pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Cristo ya me libertó con su gracia. Y ahora Él sabe que soy débil y puedo pecar y volver. Le pido perdón, vuelvo, le pido perdón. ¿Qué dice Pablo? Responde por el Espíritu: en ninguna manera. ¿Por qué Pablo es categórico para decir que no podemos perseverar en el pecado? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Esa es la mejor ilustración para decir renunciar al pecado, es decir, morir al pecado. Ya no puedo vivir en pecado, he muerto, tengo que renunciar. ¿Quién te da la capacidad de renunciar al pecado? La sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Por eso es que podemos ahora negarnos al pecado. Por eso es que podemos renunciar al pecado, porque tenemos ese poder de lo alto. Vaya conmigo a Tito 2:11. Y ahí explica muy bien cómo la gracia de Dios nos va ayudando a vivir renunciando, hermano. Pablo dice en una de sus cartas: nosotros renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Eso dice Pablo en Corintios. O sea, ¿qué quiere decir Pablo con eso? Que lo vamos a ver ahora claramente en Tito. Que no puede haber una doble vida. Usted no puede llamarse cristiano delante del mundo y en su casa vivir una vida secreta de pecado. ¿Qué dice Tito 2:11? Oiga, porque la gracia de Dios, bendita gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué, hermano? Para salvación a todos los hombres. Gloria a Dios que no hay excepción de persona. La gracia vino por usted y vino por mí. La gracia me salvó a mí y lo salvó a usted. En esa gracia está el Cordero que quita el pecado. Ahí está la gracia. Jesucristo nos da gracia. Trajo la gracia. ¿Qué sigue diciendo? Verso 12. Cuando usted ha sido salvo por la gracia, enseñándonos que está aprendiendo esta mañana, que además de haber recibido la gracia y la salvación, usted está aprendiendo, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué te enseña la gracia? Que hay que renunciar a los deseos mundanos, al pecado. La gracia no solo te va a enseñar a decir, tú eres hijo del rey, tú eres un príncipe, pide todo lo que quieras. No. Te está enseñando que hay que renunciar al pecado. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? La gracia me enseña a mí. Y si no te están enseñando eso, si no has sido enseñado en eso, pues hoy comienza a aprender más de la gracia, que la gracia me enseña a renunciar al pecado. Bendito el nombre del Señor. Para que vivamos sobria, justa y piadosamente. Entonces, número 1, ¿cómo puedo yo, hombre pecador, vivir una vida de santidad? Tengo que venir a Jesucristo. Ese es el punto número 1. Él quita el poder del pecado. Y una vez que ya Él me ha hecho libre del pecado, me ha santificado por el Espíritu, yo tengo la posibilidad, la capacidad, la autoridad, con la ayuda del Señor, de decirle no al pecado. ¿Vamos bien por ahí, hermano? Yo le digo ahora no. Antes, sin Cristo, nadie le puede decir no al pecado. Hay gente que dice y se confunde con esto y dice, no, yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago, yo hago lo que yo quiero. Ahí está el problema. Porque cuando uno hace lo que quiere, ni cuenta se da que está en el pecado. Decía aquel gran pensador San Agustín, no es libre el que hace lo que quiere, es libre el que hace lo que debe. Entonces nosotros somos libres cuando le decimos, esto es bueno y esto es malo. Yo escojo lo bueno. ¿Cuántos glorifican al Señor? Así que este segundo punto me lleva a un tercero. Una vez que Cristo me limpió del pecado y yo hoy me comprometo, determino vivir una vida de renuncia, de negación al pecado, de abandonar el pecado. Hemos dicho de que aunque Cristo me libró del pecado y yo renuncio al pecado, yo sigo siendo pecador. Ay, ¿cuándo me va a sacar de aquí, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, seguimos siendo pecadores. Cristo me lavó con su sangre y eso me lleva al cielo ya. ¿Cuántos alaban su nombre? Hoy yo he decidido renunciar al pecado, a lo oculto y vergonzoso, a todo lo que es inmundo y todo lo que a Dios no le agrada. Y con eso dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero soy pecador. Y aquí viene el tercer punto.
para poder vivir una vida de santo, una vida de santidad, a pesar de mi naturaleza pecaminosa. Dios me ha enseñado en su palabra que yo tengo que vivir también arrepintiéndome de mis pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí está el punto, hermano. Por eso es que esta mañana yo te dije, hoy nosotros también tenemos que arrepentirnos de pecado. Todos los días debe ser una vida de continuo arrepentimiento. La diferencia entre nosotros, vamos a decir, pecadores salvos con pecadores no salvos, es que los pecadores salvos saben que tienen que arrepentirse todos los días. Oiga bien, los pecadores no salvos no saben, los pobres, que no tienen, que deben arrepentirse todos los días. Qué trágico. Creen que están bien, porque dicen, yo no mato, yo no robo, yo no esto. Pero si el pecado ya lo trajimos desde que nacimos, hermano. Dice el salmista en Salmo 139, en pecado me concibió mi madre. Y por eso es que tenemos que arrepentirnos, aunque sea una buena persona, porque las buenas personas no entran al cielo. Al cielo entran los redimidos con la sangre del Cordero. Dele aplauso a Cristo, esa es la verdad. Gloria al Señor. Usted dirá, ¿por qué me está llamando pecador? Porque la Biblia nos llama pecadores. Primera de Juan 1:8. Subrayelo, píntelo y manténgalo ahí para que no se moleste conmigo. Primera de Juan 1:8. Si quiere lo lea usted también para que no vea que le estoy cambiando palabras. Oiga bien lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Más clarito lo quiere? Bendito el nombre del Señor. Somos pecadores. Pecadores arrepentidos. Pecadores que buscan la gracia todos los días, la ayuda de Dios. Santo su nombre. Por eso es que la gente que viene a la iglesia y toma como excusa decir, yo no voy allí porque son hipócritas, pero es que somos pecadores. Estamos buscando la gracia de Dios. Venga usted, hermano, y también entre a la lucha de buscar la santificación. Dejar la malicia, la mentira, la calumnia, dejar todo eso, el orgullo, todas esas cosas. Aquí el Señor nos ayuda. Y cada día nosotros, sabiendo que no somos perfectos, que tenemos esta naturaleza caída y pecaminosa, tenemos que vivir arrepintiéndonos. Verso 9, ahí está la solución. Sí, ya la palabra nos dijo que si yo no digo que yo tengo pecado, me llaman mentiroso. Es decir, yo estoy mintiendo, la verdad no está en mí. Verso 9, si confesamos, qué hermosa palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Qué estás esperando para confesar entonces? No esperes más. No te excuses con la idea de que soy débil. ¿Soy pecador? Sí, la verdad has dicho. Sos pecador, soy pecador. Pero la Biblia me dice que tengo que confesar mi pecado. A eso la Biblia le llama arrepentimiento. Es una actitud de decir, Señor, ¿recuerdan ustedes? Creo que es Lucas 18, la parábola del fariseo y el publicano. El publicano se acercó al altar, ni siquiera levantaba los ojos al cielo y se golpeaba y decía, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dice, ese fue el que salió justificado ese día. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos quieren salir justificados esta mañana? Ya sabe lo que tiene que hacer entonces. Señor, soy pecador, ayúdame, perdóname. Yo no quiero fallarte más. Yo no quiero ofenderte. En la medida que Él nos ayuda, hermano, vamos dejando de ofender a Dios. Pero una vida continua. Hasta que lleguemos a la presencia de Dios, termine esta batalla. Tenemos que vivir arrepentimiento. Ahí vimos, si tiene 1 Juan 1, dele la vuelta a la página del capítulo 2. Gloria al Señor.
Ya vio las verdades ahí. Número 1 dice que somos pecadores, no nos podemos engañar. Número 2, podemos confesar el pecado porque Él está fiel para perdonarnos. Y el capítulo 2, verso 1, está confirmando lo que estamos diciendo ahorita, que el que es salvo ya no puede quedarse viviendo en el pecado. Dice 2:1 en 1 Juan, hijito mío, estas cosas os escribo, ¿para qué, hermanos? Oiga, por eso es que estamos predicando que podemos renunciar al pecado, que podemos confesar nuestros pecados, porque dice la palabra de Dios, esto le estoy escribiendo, le estoy hablando, le estoy enseñando para que no vayan a cometer pecado. Ay, pero mire, sabe el Señor que somos carne. Y dice la palabra de Dios, ¿dónde estamos? Y si alguno, sígame ahí con su vista. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Gloria a Dios, a Jesucristo, el justo. Si alguno hubiere pecado. O sea que Dios no se engaña a sí mismo. Dios sabe que podemos pecar. Dios no es ingenuo, Él sabe quiénes somos nosotros. Amén, hermano. Como cuando usted le dice, usted sabe quiénes son sus hijos. Ahora sí, yo sé quiénes son mis hijos. Usted sabe quién es su marido, usted sabe quién es su marido. Aleluya. Su esposa también. Dios sabe los hijos que tiene, Dios sabe. Y por eso abre la puerta de oportunidad. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Aquí le tengo un abogado. Ven al abogado y decirle, Señor, perdóname, pequé. Yo pequé, Señor. Perdóname, he pecado. Como aquel hijo pródigo vino diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquel padre simplemente lo abrazó y lo besó. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Con toda aquella persona que reconoce que es pecadora, que renuncia a su pecado, pero se arrepiente de su pecado, los abrazos del Padre están listos para esta mañana. Para darte besos y abrazos, hermano. No esperemos besos y abrazos del Padre y nosotros callamos nuestro pecado. Ocultamos el pecado. Todo lo que a Dios no le agrada. Ahora, yo no tengo esta mañana que decirte todo lo que es pecado, ¿verdad? Hoy por supuesto que usted entiende todo lo que es pecado. Tal vez en otro momento hablaríamos de toda la lista que la Biblia menciona, pero es interminable la lista de pecados, hermano. Solo 1 Corintios 6:11 menciona los pecados que era la iglesia de Corintios. Y usted lee ahí 1 Corintios 6:11, dice, ustedes antes, dice el Pablo ahí, eran fornicarios, adúlteros, estafadores, afeminados. Ahí menciona todo tipo de pecado. O sea, y usted puede saber todo lo malo que hay en el mundo y todo lo que es pecado. La malicia, la mentira, el egoísmo, las obras de la carne, Gálatas 5. Ahí podemos ver todo eso. Pero gloria a Dios que tenemos un abogado. Que no es excusa para decir, soy pecador, soy débil. No. Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Nos da la libertad de renunciar al pecado. Nosotros podemos venir ante Él arrepentidos y confesamos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo y Él es mi abogado para defenderme delante del juicio. ¿Cuántos alaban su nombre? Así que estas tres cosas podríamos decir que son los tres pasos básicos para poder vivir en santidad. Entonces yo le pregunto, ¿se puede vivir en santidad? Tenemos los recursos, el medio, los pasos, la sangre de Cristo, la decisión libre de renunciar al pecado y la oportunidad que tenemos un abogado para confesarle nuestros pecados. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, ¿cómo vivir más en el pecado? Pero te voy a agregar una cuarta más manera de cómo es posible que los creyentes, aunque somos pecadores, podemos vivir vidas santas delante del Padre. Y la cuarta manera, lo veo ahí en el versículo 14 que leímos, segunda de Tesalonicenses 2:14, porque todo lo que he explicado está en el verso 13, que fuimos escogidos para salvación mediante santificación. Incluye estos tres pasos que nos van a ayudar a vivir en santificación. Pero hay una manera más en la cual el creyente se puede cuidar todos los días.
Hay una razón más por la cual los cristianos pueden vivir vidas santas, aunque sigamos siendo débiles por naturaleza, pero ponemos nuestra voluntad, nuestra decisión de mantenernos lejos del pecado. Dice aquí la Escritura, hermanos, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar. Fíjese bien, aquí estamos nosotros, hemos alcanzado la salvación, pero todavía no hemos alcanzado todo lo que Dios quiere que alcancemos. Hay algo que nos espera todavía a los hijos de Dios. Hay algo que les espera a los salvos pecadores que se arrepienten todos los días. ¿Sabe lo que te espera? La gloria de Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Eso, hermano, debe ser el motivo para decir: vale la pena renunciar al pecado, vale la pena vivir en santidad. Porque Dios te llamó no solo para ser salvo, sino para disfrutar una vida eterna en la gloria de Jesucristo. Wow, yo diría esta mañana, esa sería razón suficiente para vivir en santidad entonces. Porque nos espera la gloria venidera. Yo te pregunto, ¿valdrá la pena esforzarnos, renunciar al pecado, vivir arrepintiéndonos porque nos espera una gloria venidera? ¿Valdrá la pena? Si este mundo es pasajero y pronto se va a acabar, hermano. Después vienen solo dos destinos: vida eterna o condenación eterna. Y nosotros queremos la gloria de Jesucristo, la vida eterna. Por eso, sé santo, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, porque sin santidad nadie verá al Señor. Oh Dios, ayúdanos a alcanzar la gloria venidera. Ayúdame. ¿Sabe que eso nos ayuda a nosotros? No solo estar esquivando el pecado. Ay, qué problema, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. ¿Qué pasó? O sea, estamos como más bien molestos porque no podemos pecar. Muchas personas pareciera que están como encarcelados. No puedo disfrutar mi vida. ¿Qué es eso? El hombre, dice el Señor, aunque gane todo el mundo y pierde su alma, lo ha perdido todo. Por eso esta mañana te digo, podemos vivir una vida de santidad porque Cristo murió en la cruz. Nos ayuda a renunciar y podemos arrepentirnos cuando caemos. Y algo que nos mantiene de pie para no pecar es que Cristo viene pronto y nos lleva a la gloria venidera. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos saben que esta tierra se va a destruir totalmente? Bueno, terminemos con esos versículos. Empecemos con Tito 2, 11 y 12. La primera gran expectativa que tenemos nosotros, para que nos va a ayudar a vivir en santidad, hermanos, es saber de que esto no es para siempre lo que estamos viendo acá. Los cielos y la tierra pasarán, todos los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo pasará. ¿Qué dice Tito 2, 11 y 2? Bueno, 2, 11 y 12 ya lo leímos. Quiero el 13 ahora entonces. Porque el 11 y 12 dijimos que la gracia de Dios se manifestó para salvación. El 12 dice que nos enseña a renunciar al pecado. Pero el 13 me lleva al punto que estoy hablando. Verso 13. Aguardando, ¿qué cosa, hermano? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivir en expectativa de que en cualquier momento Cristo viene y arrebata a su iglesia es suficiente para vivir en santidad, ¿sí o no? Entonces eso significa que usted tiene que estarse arrepintiendo cada día, cuando se acuesta, cuando se levanta, cuando anda en la calle, cuando el diablo lo quiso probar, tentar, atacar. Usted, Señor, como dijo David, líbrame de mis errores que me sean ocultos. Examíname, Dios, si hay en mi camino de perversidad. Estar consciente de mi naturaleza pecaminosa y que aunque no me dé cuenta ni tuve la intención, yo puedo fallarle a Dios. Y debo hacerlo porque yo quiero ir a la gloria venidera. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a 1 Juan 3:2. Vea cómo esta esperanza debe ser un motor para que usted diga: verdaderamente yo tengo que cambiar mi vida si no me quedo aquí. Verdaderamente yo tengo que vivir vida santa, si no de nada va a valer todos los años que pasé en una iglesia. De verdad que tengo que ponerme, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios. Dice 1 Juan 3, verso 2 y verso 3. Amado, ahora somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta que somos hijos de Dios? Pero en 1 Juan nos dice que también somos pecadores.
Qué misterio, ¿verdad? Soy hijo de Dios y soy pecador. Pero ya sabemos que hay que estarse arrepintiendo, renunciando al pecado. Pero me llama hijo de Dios. ¿Cuánto se alegra por ser hijo de Dios? Ahora somos hijos de Dios. Pero viene algo hermoso. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y todavía falta más entonces. ¡Wow! ¿Qué viene, Señor? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, hoy esta mañana tú lo sabes, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, gloria a Dios. Seremos como Jesús. Casi nadie se gozó por esa noticia. Seremos como Jesús. Wow. Hombres pecadores mortales, débiles, finitos, serán como Jesús. Amén, gracias Jesús. Él lo hizo posible y su Espíritu nos está ayudando para que lo alcancemos y lo logremos. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el verso 3 es mi punto que estoy terminando. Si usted tiene esta expectativa, esta esperanza, algo pasa en su vida al estar pensando en esto. Verso 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos esperan irse con Cristo? Tienes que purificarte. Aleluya. Purifícate, dice. El que tenga esta esperanza se purifica. Apocalipsis 21 está la lista de lo que no entra al cielo. Y por eso le decía 1 Corintios 6, porque 1 Corintios 6, 11 comienza, dice: no es rey, los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero tenemos una esperanza que no depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y depende de que el Espíritu Santo hoy me está ayudando a mí, le está ayudando a usted a renunciar y confesar todos los días su pecado. Y como tengo la expectativa que Cristo viene y nos espera la gloria venidera, yo me estoy purificando. Entonces dice la palabra, yo trato de vivir y mantenerme en una vida que le agrade a Dios. Y termino con esto último. Porque si nosotros no reflexionamos en que vale la pena ser santos por la gloria venidera que viene, pues ni modo, yo tengo que anunciarte que tal vez recordarte que no solo viene la gloria venidera, viene la ira venidera. Y si la gloria venidera no te motiva a santificarte, que por lo menos la ira venidera te motive. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? O sea, una de las dos cosas te tienes que motivar a vivir vida santa: o la gloria maravillosa que viene, o los terribles juicios que no queremos, hermanos, vivirlos. Termino con 1 Pedro 3:10. Termino con ese pasaje. Vea cómo hemos visto que la esperanza que tenemos de que Cristo venga nos purifica. Pero Pedro me dice aquí que también saber que viene la ira me va a purificar a mí también, me va a ayudar a vivir vida santa. 1 Pedro 3:10 dice, óigalo, ¿lo tiene, hermanos? Lo puede ver ahí atrás. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Viene el día del Señor, sí o no? Viene como ladrón en la noche, o sea, nadie lo detiene, Cristo viene. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, subrayelo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice amén, iglesia. ¿Cuántos alaban su nombre? No solamente porque sé que voy a ser como Jesús en la gloria venidera, sino porque todo esto que yo veo bonito, estos grandes rascacielos, estas ciudades hermosas que brillan como el oro, ciudades de lujo, serán deshechas. Y puesto que todo esto será deshecho, dice Pedro, ¿cómo no debemos andar en una manera santa de vivir?
Póngase de pie esta mañana. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.